Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Pues vamos a seguir avanzando en este largo camino de revisión por los algoritmos de ordenamiento. Ya no falta mucho para terminar. Ya casi estamos cerca de terminar este recorrido por las diferentes técnicas o los diferentes algoritmos que han sido estudiados a través de los últimos años en el caso de las técnicas de ordenamiento. El día de hoy vamos a ver unos algoritmos que son pues un poco diferentes a los que hemos visto hasta ahora. Los algoritmos que vamos a ver hoy se llaman algoritmos de distribución. En este tipo de algoritmos, pues prácticamente no hay muchas operaciones entre ellos, como en los anteriores que hemos visto. Su operación o la manera en la que trabajan implica una distribución y para poder hacer esa distribución necesitan memoria adicional. Eso es algo interesante de mencionar acerca de los algoritmos que vamos a ver el día de hoy, que requieren memoria adicional. Entonces vamos a iniciar por counting sort. Para ello si alguien tiene problemas, lo único que necesitan saber para poder entender este algoritmo es contar. Y si no saben contar, pues hay que regresar a las clases de el con de contar para aprender a poder usar este algoritmo, ¿sale? Dice, en este algoritmo se asume que cada uno de los n elementos de la entrada, en este caso de la colección que vamos a ordenar, se encuentra en un rango preestablecido de 0 a k para alguna entero k. Quiere decir que lo primero que hay que considerar para este algoritmo de ordenamiento es que necesitamos conocer el rango de valores de nuestra colección. Y eso no siempre es sencillo de obtener, o a veces no se cuenta con la información del rango de valores de la lista. La idea de este algoritmo es determinar para cada elemento X que pertenece a la colección el número de elementos menores a él, así como también cuántas veces va a aparecer en la colección. ¿Sale? Entonces la cuenta va en ese sentido, en cuántos hay menores a él y en cuántas veces aparece dicho elemento. La información de la cuenta de los elementos se utiliza para colocar a cierto elemento X en su posición en la lista de salida. Y como ya lo habíamos mencionado, el primer inconveniente de este algoritmo es que se requiere conocer el rango de posibles valores de la colección que se va a ordenar, lo cual no siempre se tiene o no siempre es sencillo de buscar. Adicional a ello, podemos agregar que el algoritmo requiere de dos estructuras adicionales a la que se está ordenando, una de ellas para hacer la cuenta de los elementos y otra para almacenar la salida ordenada. Y la complejidad temporal del algoritmo es O de n. Esto pudiera resultar algo maravilloso porque es una complejidad lineal, que es una mejor complejidad que en todos los algoritmos que hemos visto. Sin embargo, el alto costo en memoria limita las condiciones de ejecución del algoritmo. A pesar de ser una complejidad temporal muy buena, tiene una complejidad espacial muy mala, lo cual dificulta su implementación y no lo hace un algoritmo conveniente de utilizar. Entonces, un primer pseudocódigo o un primer análisis que podemos hacer acerca de counting sort aparece aquí. Tenemos counting sort sobre una lista. Vamos a buscar obtener el tamaño de esa lista y después vamos a tratar de obtener el valor máximo. Para ello a usar una función que se llame encontrar máximo. Y con ese valor del máximo podemos hacer un arreglo o una lista, en fin, en sí una colección, porque acuérdense que este arreglo necesita dos estructuras adicionales a la lista que estamos ordenando. Entonces, la primera de ellas es un arreglo que llega hasta el máximo de sus elementos y ese arreglo o esa colección va a servir para hacer la cuenta. Después hay que llenarlo de ceros, importante llenarlo de ceros, porque a partir de ahí es donde vamos a empezar a contar. Y para un valor j desde 0 hasta n,
En este ciclo, lo que vamos a revisar es un elemento. El elemento es la lista en la posición J, o sea, quién pertenece a la lista, el 10, el 20, el 15, y después vamos a buscar el índice correspondiente a ese elemento, en el arreglo de la cuenta, y le vamos a incrementar 1. Este primer ciclo, este primer proceso sirve para recorrer la lista que vamos a ordenar, y conforme la recorremos, en el arreglo de la cuenta, pues vamos a ir almacenando cuántas veces encontramos cada uno de los elementos. Eso es lo que hace este primer ciclo. El segundo ciclo lo que hace es hacer una sumatoria en el arreglo de la cuenta de los elementos actuales, del índice actual, más el índice anterior. Y esta suma que se hace en el arreglo de la cuenta va a servir en la última etapa, que es restablecer el valor. Lo que hay que hacer en esta última etapa es volver a recorrer nuestra lista. Aquí los índices de J son para recorrer la lista original, pero ahora la vamos a recorrer al revés, de n a 1, y conforme la vayamos recorriendo, en esta función, para cada elemento de la lista original, se tiene que restaurar. A esto de restaurar, en realidad lo que hace esta función es lo siguiente: verificar el arreglo de la cuenta con la suma para saber en qué posición del arreglo de salida o de la lista de salida se coloca el elemento actual. Y bueno, como este pseudocódigo está lejos de ser específico, porque bueno, aquí faltaría definir las funciones encontrar máximo, llenar de ceros y restaurar, vamos a ver un ejemplo de este algoritmo de counting sort. Bueno, pues vamos a realizar el ordenamiento por counting sort. Lo que hay que considerar en este algoritmo es que necesitamos dos estructuras adicionales a la que vamos a ordenar. Bueno, entonces nos dan esta lista que se trata de una lista de caracteres. Otra cosa importante a mencionar para counting sort es que hasta el momento, en los ejercicios que hemos estado realizando, en las pruebas que hemos estado realizando para los algoritmos de ordenamiento anteriores, es que no hemos considerado elementos repetidos. Obviamente también funcionan para elementos repetidos. Sin embargo, en el caso de counting sort, digamos de manera intencional, vamos a trabajar esta lista en particular, en la cual necesitamos de antemano conocer el rango de posibles elementos. Entonces me dan esta lista de caracteres y me dan este rango de elementos que van a aparecer en mi colección. ¿Sale? Entonces el primer arreglo o la primera estructura adicional, lo que vamos a hacer es tener una estructura en la cual vamos a destinar una posición para cada uno de los posibles valores que tenemos a nuestro rango. Si nuestro rango es de A a F, vamos a destinar una para la A, una para la B, una para la C, y así sucesivamente. Si nuestro rango fuera de 0 a 5 y hubiera valores de 0 a 5, tenemos que en esta estructura destinar valores del 0 al 5. Y claro, al tratarse de un arreglo o de una lista, pues ese arreglo o lista también tiene sus respectivas posiciones. Solamente estamos usando caracteres para que se vea claramente la diferencia. Ahora, lo siguiente que hacemos en counting sort es recorrer nuestra colección que vamos a ordenar de izquierda a derecha. Y conforme la vayamos recorriendo, cada vez que encontremos un elemento, lo vamos a incrementar en esa posición. Bueno, otra cosa importante que hizo falta es que en nuestra estructura para llevar a cabo la cuenta, tenemos que inicializar todos los elementos con 0. Entonces, otra vez definí una posición para cada uno de los posibles valores del rango de mi colección. Ahora los inicializo todos con 0. Y entonces sí, voy a recorrer mi colección y cada vez que encuentre un valor, voy a sumarle 1 a
la posición destinada para ese elemento. Entonces aquí la A le sumamos 1 a este arreglo. Después encontramos una C, le sumamos 1 al valor de la letra C. Encontramos D, sumamos 1. Encontramos otra D, volvemos a sumar 1 a esa posición nada más. Luego aparece otra C, sumamos al C un elemento. Encontramos una F, entonces ahora en la F sumamos 1. Encontramos otra A, sumamos 1. Encontramos una B, entonces sumamos un elemento aquí. Encontramos otra F, sumamos otro elemento. Encontramos otra A, sumamos 1. Encontramos una C, sumamos 1 a la casilla correspondiente a la letra C. Y finalmente aparece otra B y sumamos 1. Ahí acaba la primera pasada sobre la lista a ordenar o sobre la colección a ordenar en Counting Sort. Ya hice la cuenta, aquí está la cuenta, de cuántas veces aparece cada uno de los elementos. Lo siguiente que hay que hacer, ojo, lo siguiente que hay que hacer se hace sobre este mismo arreglo o lista, pero yo lo voy a hacer aparte para que se vea de manera clara qué es lo que ocurre. Tenemos que recorrer este arreglo de izquierda a derecha y cada posición que recorramos tenemos que sumar el índice actual más el valor que aparece en el índice anterior. Entonces el primero pasa tal cual porque antes de este índice no hay nada. Pero para tomar en cuenta el segundo, aquí tenemos que poner la suma de este índice más el anterior. 2 más 3 es un 5. Para este índice tenemos que tomar el valor actual más el anterior. Por lo tanto, esto es un 8. Para este elemento tenemos que sumar el valor actual más el anterior. 2 más 8 es 10. Para este índice, ojo, aquí es importante considerar que no hubo ninguna letra E. No hubo ninguna letra E, pero en el rango de posibles valores me dicen que sí podría aparecer la E. Entonces, como al momento de que yo sé el rango, no conozco cuáles son los elementos, sí tengo que destinar una posición en el arreglo de la cuenta, o en la colección de la cuenta, para ese posible valor. Pero como no hubo nada, entonces 0 más 10 es 10, nuevamente. Y para el último elemento, la suma del actual más lo anterior nos da 12. Ojo, repito, este proceso de sumar el índice actual más el anterior se tiene que hacer sobre el mismo arreglo, pero yo lo estoy dibujando aparte para que se vea más claro. Ahora, nuestra colección original, ¿de cuántos elementos era? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Era de 12 elementos. Ahora, nos dijeron que Counting Sort requiere 2 arreglos adicionales o 2 estructuras adicionales. Uno es la cuenta y otro, vamos a tener otro arreglo adicional y en ese otro arreglo adicional va a ser del mismo tamaño que la colección original. Ojo, este arreglo del medio, su tamaño depende del rango. Si mi rango es de 0 a 10,000, pues este tendría que ser de tamaño 10,000. Pero este segundo arreglo tiene que ser del mismo tamaño de elementos que la colección original. Y en este arreglo o en esta lista es donde se va a colocar la salida ordenada. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí? Bien. Pues ahora para colocar la salida ordenada, fíjense bien, lo que hay que hacer es recorrer nuestra colección, pero ahora de derecha a izquierda. Ahora la vamos a recorrer esta colección de derecha a izquierda. Y cada vez que encontremos un elemento, tenemos que ir hacia este arreglo y ver el número que nos esté indicando esa posición. Acuérdense que cada uno corresponde a una posición. A, B, C, D, E y F. Entonces, lo primero que encontramos es una letra B. Vamos a la posición de B y nos dice que el valor es 5. Por lo tanto, en el índice 5
o en el número 5 voy a poner una letra B. Y aquí hay dos opciones. Vamos a manejar ahorita así como está. La siguiente letra que aparece es la C. Vamos a la C. Nos dice que va en el número 8. Entonces aquí ponemos una C. Después vamos y aparece una A. Vamos a la A y nos dice que va en el índice 3. Y así seguimos. F aparece en la posición 12. Por lo tanto aquí ponemos una F. Luego sigue una letra B. Fíjense bien, vamos a la B y nos dice que es la posición 5. En el momento que detectemos que la posición 5 ya está llena, simplemente decrementamos una y aquí se puede poner, más bien ahí se debe poner la otra B. Luego aparece una A, volvemos a ir a la A, nos dice que es 3, pero como el 3 ya está ocupado, decrementamos 1. Luego aparece una F, vamos al índice del F, es 12. El 12 ya está ocupado, decrementamos 1. Luego aparece una C, nuevamente el índice de C es 8, el 8 ya está ocupado, decrementamos 1. Luego encontramos una letra D, el índice para D es 10, vamos al 10 y ahí se coloca la primera D. Después encontramos otra letra D, volvemos a ir al arreglo de la cuenta, hay un 10, el 10 ya está ocupado, decrementamos 1. Posteriormente, ya nada más nos faltan dos elementos, otra vez aparece la letra C, la posición de la letra C es 8, ya está ocupado, decrementamos, sigue ocupado, volvemos a decrementar y aquí hay una posición disponible para la otra letra C. Y finalmente el último elemento en nuestra colección de derecha a izquierda es la A. La A corresponde al índice 3, el índice 3 ya está ocupado, decrementamos 1, está ocupado, decrementamos otro y ahí está un lugar disponible para la A. Y ya terminamos. Entonces nuestra lista que íbamos a ordenar, nuestro rango, la primera pasada de izquierda a derecha, ir sumando de 1 en 1. Después de que acabe de sumar de 1 en 1, hago la suma de los índices de este arreglo y después hago otra pasada de derecha a izquierda únicamente para visualizar las posiciones. Y este sería el arreglo que vamos a entregar como la salida de nuestra lista ordenada por Counting Sort. ¿Dudas de Counting Sort? Y bueno, pues como podrán ver, este es un algoritmo que está pensado para colecciones, uno, que no sean muy grandes, y otro, que haya la posibilidad de que haya elementos repetidos. Entre más elementos repetidos haya, pues es más favorable el uso de Counting Sort. Piensen a lo mejor en una lista o en una colección que tenga poquitos elementos, a lo mejor 10, 50, 35, como los que hemos estado trabajando, ¿no? 48, y nos dicen que el posible rango de valores es de 1 a 100, pues imagínense, ¿no? Nuestro arreglo de la cuenta es un desperdicio de memoria y pues se tendría que hacer de acuerdo al rango, ¿sale? Entonces, pues bueno, ese fue Counting Sort. ¿Preguntas? ¿Algo que mencionar acerca de Counting Sort? Ok, pues continuamos. Y bueno, ya nada más para finalizar, como lo vimos en el ejemplo, recordar que este algoritmo se recomienda utilizar cuando tenemos una alta cantidad de elementos repetidos y a lo mejor un rango bajo o un rango de posibles valores bajo para poder hacer un arreglo de la cuenta que sea pues, más o menos eficiente en cuestiones de memoria. Y bueno, entonces ya nada más para cerrar, pues el compromiso espacio-tiempo se ve considerablemente afectado, ya que efectivamente en complejidad temporal ODN es una menor cantidad de tiempo, pero en ocasiones se puede utilizar una cantidad de memoria tan grande que pues no es eficiente o no es práctico usar este algoritmo de ordenamiento. ¿Sale? ¿Preguntas? Muy bien. Pues el siguiente algoritmo de distribución que vamos a ver se llama Radix Sort. En Radix Sort, importante mencionar que no se realizan comparaciones ni tampoco intercambios y cada elemento que se va a ordenar de la colección se verifica por separado.
Eso significa que al revisar esos elementos, pues se van a tomar ciertas acciones. Y para esas acciones, bueno, primero en la revisión de esos elementos se va a observar los valores absolutos de los dígitos o de los caracteres, en caso de que fuera una lista o una colección de cadenas o de caracteres que conforman los datos. Si es una lista de números, se revisa dígito por dígito, y si es una lista de palabras, se revisa carácter por carácter. Posteriormente, ya en la implementación o ya en la aplicación, este algoritmo utiliza estructuras FIFO para almacenamiento adicional. Es decir, utiliza queues, porque en las queues convencionales se tiene el primero que entra es el primero que sale. Ojo, recordar que puede haber diferentes versiones de queues, como colas de prioridad, colas dobles, colas circulares. En este caso, para Radix Sort se utilizan la versión simple, ¿no? Primero elemento que entra es el primer elemento que sale. Se requiere una cola o una queue para cada dígito o carácter de los datos a ordenar. Y la estrategia general del algoritmo es la siguiente: recorrer los elementos de la colección, insertar en la queue auxiliar correspondiente al dígito revisado, extraer los elementos de las queues y colocarlos de nuevo en la colección, y repetir los pasos anteriores con el siguiente dígito significativo. ¿Hasta cuándo vamos a terminar? Pues hasta que hayamos revisado todos los dígitos de los datos a ordenar. Este algoritmo de ordenamiento es recomendable cuando se tienen datos a ordenar que son extensos, que tienen varios dígitos o que tienen varios caracteres. Sin embargo, también tiene la desventaja de utilizar memoria adicional con las queues, y en esta memoria adicional pues va a estar requiriendo que sea del mismo tamaño. Digamos, la suma de la memoria de las queues va a ser del mismo tamaño que la colección completa, lo cual también es significativamente alto en cuanto a uso de memoria. Pero bueno, a veces la explicación puede ser confusa, entonces nuevamente vamos al pizarrón para verificar un ejemplo de implementación de Radix Sort. Bueno, pues ahora vamos a revisar el algoritmo de Radix Sort. Vamos a utilizar esta lista con estos números en particular para que se vea súper claro cómo es que funciona digamos, el algoritmo de Radix Sort. Nos dice que vamos a requerir colas adicionales, bueno, estructuras de memoria adicionales a la lista, que en este caso van a ser estructuras de tipo FIFO. El primero que entra es el primero que sale. Sabemos que ese tipo de estructuras se pueden implementar con filas o colas. ¿Sale? Entonces vamos a iniciar. Vamos a necesitar una cola para cada uno de los dígitos que pueden aparecer en los números. Entonces, como es en estos datos, en general, para que funcione para cualquier lista, necesitamos una cola para cada dígito, desde el 0 hasta el 9. Pero como en estos datos solo aparecen dígitos del 0 al 3, y como quiero un ordenamiento ascendente, voy a colocar las estructuras de esta manera: cola del 0, cola del 1, cola del 2 y cola del número 3. Y voy a empezar a hacer pasadas sobre la lista, y en cada pasada voy a revisar, como nos dijeron, los dígitos significativos. Entonces, en esta primera iteración voy a empezar con las unidades. Y de acuerdo al elemento que haya en las unidades, es en la cola que voy a colocar el número. Entonces, por ejemplo, en este primer valor, revisamos las unidades. Se trata del 1, por lo tanto, ese número lo tenemos que colocar en la cola del 1. Luego, otra vez aparece un 1, también lo colocamos en la cola del 1. Para el siguiente está el 2, por lo tanto, aquí vamos a colocar ese número. Luego aparece un 0, entonces ese va aquí. Luego aparece un 3, ese va aquí. Luego aparece otra vez un 0, y ese número lo colocamos aquí. Después un 1, ese número lo colocamos aquí. Después aparece otra vez un 1, es un 2001, lo colocamos aquí.
Después aparece en el siguiente número un 2. Por lo tanto, hay que colocarlo aquí, 10, 22. Después otro 2. Y después otro 2. Y con eso ya terminamos de hacer la primera pasada sobre la lista, en la cual revisamos las unidades y nuestras estructuras auxiliares. Al final de la primera pasada quedaron de esta manera. Ahora lo que voy a hacer es aprovechar la memoria de la lista original y voy a sobreescribir la lista original, pero sacando la información empezando por el dígito 0 y de ahí hacia adelante. Ahora voy entonces a ir colocando la información como aparece aquí. Entonces primero es 2010, luego 1230, que son los dos elementos que están acá. Ahora voy a sacar todos estos elementos que están aquí. 1321, 2111, 1231. Luego seguiría un 2001 y ya terminé con la fila o QI del dígito 1. Ahora voy con la del 2, que es 1112, 1022. Vamos a pasarlos de este lado. 1022, luego sigue 1012 y luego sigue 3132. Y ya nada más nos faltaría el último elemento, que es la cola del dígito 3, que es 3023. Y ahí termina la primera iteración de Radix Sort. Para la segunda iteración, nuevamente vamos a colocar la cola del 0, cola del 1, cola del 2 y cola del dígito 3. Y ahora vamos a volver a revisar los elementos, pero en la siguiente posición significativa, que son las decenas. ¿Sale? Entonces el primer elemento, su dígito de las decenas corresponde al 1, por lo tanto lo colocamos en la fila del 1. Déjenme colocar esto. Entonces el 2010 va aquí, luego sigue 1230, su dígito es 3, por lo tanto va de este lado. Luego sigue el 1321, por lo tanto también ese lo pasamos para acá, 1321. Luego seguiría 2111, va aquí. Luego seguiría 1231, por el 3 va acá. Luego seguiría 2001, por su dígito va acá. Luego seguiría 1112, por su dígito 1 va aquí. 1112, luego seguiría 1022, por el 2 va aquí. Luego seguiría 1012, por el dígito 1 va aquí. A ver si nos cabe. Luego seguiría 3132, por el dígito 3, iría aquí, 3132. Y finalmente 3023, por el dígito 2, iría aquí, 3023. Y con eso ya terminamos de hacer la segunda pasada sobre nuestra lista. Ahora que sigue, extraer la información y colocarla en la lista original. Vamos a hacerlo. Para ello voy a borrar esta parte de arriba. Ahí está. Entonces vamos a utilizar la información que tenemos para construir la lista de nuevo. En esta segunda, recuerden que estamos en la segunda iteración. ¿Y cuántas iteraciones vamos a realizar? Pues dependiendo de qué tan largos sean los dígitos que tenemos. De acuerdo al dígito más largo es la cantidad de iteraciones que tenemos que hacer. Entonces vamos colocando la información. Primero el 2001, luego este de aquí, 2010, 2111, 1112, 1012, 1321, 1022, 3023 y ahora ya nada más nos faltan los tres de aquí, que es 1230, 1231 y 3132, que es este de acá. Y aquí termina la segunda iteración, ¿vale?
vamos a iniciar con la tercera iteración. La tercera iteración, nuevamente nuestra estructura para el 0, cola para el 1, cola para el dígito 2 y cola para el dígito 3. Y pues ahora en la revisión vamos a recorrer uno por uno, pero ahora vamos a ver el tercer dígito significativo. Y de acuerdo al tercer dígito significativo es donde vamos a ir colocando los elementos. 1112, nuevamente aquí. 1012 pasa para el 0. 1321 iría para acá. 1321. 1022 nuevamente va para el 0. 3023 nuevamente va para el 0. 1230 va para el 2. 1231 también va para el 2 y 3132 va para el 1. Y ya acabamos la tercera pasada sobre la lista. Después de esa tercera pasada sobre la lista, vamos a volver a extraer los elementos y colocarlos en la lista que tenemos disponible. Tenemos el 0, 1 y 2. Sale, entonces volvemos a extraer 2001, luego sigue 2010, 1012. Acuérdense que los vamos first in, first out, conforme llega es conforme se va sacando. 1022, 3023. Luego sigue la del 1, 2111, 1112, 3132 y solamente nos faltan estos tres elementos, 1230, 1231 y 1321. Y ahora sí, ahí termina la tercera iteración. Para la cuarta iteración, pues ya nada más es nuevamente Q0, Q1, Q2 y Q3. Y ahora vamos a revisar el siguiente dígito significativo, que en este caso va a ser el último. 2001 pasa para acá. 2010 también pasa para acá. 1012 pasa para acá. 3023 pasa para acá. 2111 pasa para acá. 1112 pasa para acá. 3132 pasa para acá. 1230 pasa para acá. 1231 y 1321. Ya terminamos de hacer la pasada sobre la lista y ahora, como ya no hay más dígitos, pues lo único que nos falta por hacer es extraer los elementos de las estructuras auxiliares y habremos terminado nuestro ordenamiento por radix sort. Entonces vamos a realizarlo. En la cola del 0 no hay nada. Ojo que si hubiera habido un número con 3 cifras, por ejemplo 111 nada más, pues aquí en la cola del 0, pues obviamente estaría el 111, ¿sale? Pero no lo hubo, entonces en esta cuarta iteración no hubo nada en la del 0, entonces extraemos directamente la del 1, que empieza con un 1012, 1112, 1230, 1231, 1321, 2001, ya pasamos a la del 2, 2010, 2111 y no solamente nos faltaría la del 3, 3023 y 3132. Y esta es nuestra lista ordenada con radix sort. ¿Sale? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Quejas? Adelante, por favor, sus comentarios, ya saben. Bueno, pues eso fue el radix sort.
Muchas gracias. Continuamos. Y bueno, pues con eso ahora sí llegamos al final de los algoritmos de ordenamiento interno. Lo que hemos visto hasta el momento se resume en esta tabla con las diferentes complejidades temporales de cada uno de los algoritmos. ¿Sale? Entonces, pues no queda más que recordar y distinguir la diferencia de ejecución entre cada uno de ellos. Quicksort requiere un elemento como pivote, en el cual la idea es colocar los elementos menores a la izquierda, los mayores a la derecha. Merge sort es hacer una mezcla, perdón, más bien una intercalación de los elementos de manera recursiva, dividiendo y dividiendo hasta tener listas de tamaño 1 y después el proceso de intercalación. Heap sort implica el proceso de construcción de un heap y después de la construcción del heap, eliminar la raíz de manera repetida. Bubble sort, la comparación se hace con el elemento siguiente y se intercambian si no están en la posición correcta. Insertion sort lo que hace es guardar un índice y en ese índice posteriormente buscar en dónde se va a ir colocando de acuerdo a su posición final. Recordar que en Insertion Sort dijimos que para cada elemento que se revisa no se sabe qué pasa con los anteriores, pero sí se sabe que ya están ordenados. Finalmente, Selection Sort, que es el algoritmo, uno digamos de los más ineficientes, porque hay que revisar todos los elementos, hacer todas las comparaciones y al final un intercambio. Faltaría agregar aquí en nuestra tabla nuestro ejemplo de hoy, que es Counting Sort, que es contar cuántas veces aparecen los elementos y cuántos menores que él hay, y después el procedimiento de reacomodo de la lista y finalmente Radix Sort. ¿Sale? Entonces, hasta aquí terminan los algoritmos de ordenamiento interno.